Carolina Ramos. Empecé a estudiar la licenciatura en Historia y Literatura porque me gusta mucho el contacto con la gente. He llegado a concretar muchísimos proyectos. Entre ellos está uno que en su actualidad ha causado mucho interés de mi parte. Es un proyecto que nace de la literatura, es un proyecto que hace importante la orabilidad y que hace que los abuelos sean el eje principal de esa orabilidad y que no se puede dejar a un lado. Por lo tanto, en ese tanto ir y venir de pensamientos y de creatividad en cuanto a la literatura y los grupos que he manejado a través del tiempo, ha nacido el proyecto Heredando la Palabra de mis abuelos, que consiste prácticamente en tomar esas vivencias a través del tiempo y que sean conocidas por la gente, por las nuevas generaciones, que no mueran ahí, porque en ellas está la cultura, en ellas trasciende las raíces culturales de toda una región. En ese momento no existen películas, no existen todos estos medios que tenemos hoy en día para distraer a los niños, sino que existe la orabilidad y que todavía cautiva a la gente, a los niños sobre todo. Yo había escuchado alguna vez el relato de Azucena, la maestra de literatura de la biblioteca, donde ella estaba haciendo un trabajo de recopilación de la tradición oral de los abuelos, contando sus anécdotas, sus historias, las leyendas, y me parecía interesante llevar esto a un material audiovisual, donde esperamos lograr revivir esa historia que nos cuentan estos abuelos. Me llegó a la mente querer hacer este proyecto porque en algunas ocasiones en la ciudad de Chía, donde habitaba mi padre, él se reunía con bastantes personas de su misma edad, su generación, y relataban las cosas que sucedían en la época de ellos, de su juventud, de su niñez, de su adolescencia. Entonces para nosotros me pareció que la idea exponerla y la mayor motivación era ver cómo esa historia no se fuera a perder. Compadre Aníbal, ¿usted se acuerda cuando era la plaza de mercado aquí frente a la iglesia? Claro, compadre, eso era, en la plaza era empedrada. Sí, solo piedra, eso eran unas piedras grandísimas. En el centro había un farol grande. Sí, en ese tiempo habían los faroles. Eso, los faroles. Alrededor de la plaza de mercado habían unos árboles, de ahí llegaban las personas y amarraban los animales. Amarraban sus caballitos, sus animalitos. Padrecito, ¿sí se acuerda que estamos en julio, cumplimos 59 años de haber iniciado su merced con la heladería? Quisiera que nos recordara cómo se hacían las paletas hace 59 años. Ah, sí, 59 años se inició esta industria, lo cual se le compró a don Abel Amaya, porque el negocio lo tenía la mamá de él y le tocaba trabajar mucho, ¿sí? Vendiendo leche, haciendo dulces, haciendo la alimentación para los hijos y todo. Entonces, don Abel quería vender el negocio para que no se sacrificara tanto. Me ofreció el negocio, me dijo que pasara por donde vivía ella, que era aquí a media cuadra. Entonces vine y miré preciso a la salida de los estudiantes que salían al mediodía, y esa casa era llena de juventud, de niños que salían de estudio en la jornada del mediodía. Entonces miré, detallé el negocio, ¿sí? Y yo no tenía en esos días plata porque había hecho unos malos negocios, entonces estaba sin plata. Sí, señor. Entonces fui y le pregunté
cuánto valía el negocio, ¿sí? Y me dijo que me daba eso en 2.000 pesos. 2.000 pesos. Y no lo sabían. Entonces me tocó acudir a un amigo que era Hernando Vidal. Entonces él aportó la plata y yo principié a trabajar las máquinas aquí a 10 metros de acá. Sí, señor. Entonces, como el negocio estaba allí en la esquina, Sí, señor. me quedó fácil para coger la clientela. Ah, ya. Entonces, ¿Y cómo eran las máquinas en ese entonces? ¿Cómo las hacías en ese entonces? ¿Era Eso- plata o cómo era? no era planta, eso era un congelador horizontal. Ajá. Entonces, se producían en vasitos de aluminio y tocaba envasarlas uno por uno y palillar cuando ya estuviera tantico duro. Y la producción duraba 8, 10 horas Ay, en ese tiempo, ¿sí? ajá. Y en el congelador no cabían sino 2.000 o 250 paletas. No era paletas, sino en vasitos Helados, eran los de helados. aluminio que parecían veladoras cuando se sacaban, ¿sí? Ya, sí, señor. Entonces, no se daba abasto ya con el producto del descongelador. Sí, señor. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Acudí a J. Closman en Girardón Ajá. y me aconsejaron que una máquina más productora de paletas, ¿sí? Sí, señor. Entonces tocó comprar esa máquina que en ese tiempo, ya después de fundado, ya haber principiado, Sí, señor. entonces ¿Cuánto le costó la primera máquina de esas? 10.400 pesos. Oh, Entonces tocó acudir a los bancos, a los prestamistas, ajá. para conseguir Para poder plática. comprarlo. La casa se diría que sus puertas se cerraron. Ya no tengo familia, ya no tengo a nadie. Mi familia son los colombianos. Yo no tengo nadie más. Todos murieron y ya no tengo más nadie. Mi nombre es Emma Huayek, dos Huayek, porque mi mamá es Huayek y mi papá es Huayek. Huayek. ¿Es de origen? De origen libanesa, de un pueblo que se llama Helta. Yo nací el año 22. Mi papá cuando salió del Líbano, había, como ha dicho un poquito en resumen, la guerra entre el Islam y entre nosotros los católicos. Se metió Francia a defendernos a nosotros los católicos y nos sacó del Islam. Quedaron el Islam aquellos años un poco en cada país cercano y lejitos. Y nosotros los libaneses que estamos estudiando con las monjas, nos educaron las monjas, entonces nos llevaron a Francia. Francia quiso ayudar mucho el Líbano, harto al partido católico. Entonces nos dio en Francia donde vivir correctamente y aprendimos mucho el idioma francés. Entonces, en aquel tiempo mi papá había salido y mi papá iba a Uruguay, que allá viven sus hermanos. Y entonces se trancó entre Colombia y entre Uruguay. Y allá llegó el momento que mataron a Gaitán. Y al matar a Gaitán,
principiaron los gritos, las peleas, y Bogotá tenía que ver también en eso, pero yo no sé decírtelo, porque los colombianos cogían las manos de nosotros y nos abrazaban las manos y nos decían tranquilos, tranquilos, tranquilos. Mi papá había cogido en Bogotá, en el pasaje Mercedes, un piso y puso ropa para la venta. Y a mí, cerca del pasaje Mercedes, una pieza para dormir, una muchacha una negra hacía la comida. No sé cómo se entendía con mi papá, porque yo no sabía sino el árabe, no sabía más idiomas. Y ahí quedamos en ese tiempo en Bogotá. Otra vez papá pensó traer sus hermanos. Al traer uno de los hermanos, se llama Elías Dib, entonces lo trajo del Líbano y le compró cerca de Bogotá, aquí Fusagasugá, y aquí estaba la plaza. Hacemos el mercado acá, en la plaza, y ahí decían, miren, los turcos comen crudo el cocombro, comen tomate crudo, se reían de nosotros, los colombianos, que nosotros comemos mucha verdura cruda. Y después, con un tiempito, al frente de esta plaza, principiaron a arreglar los almacenes para mi tío y para mi otro tío y otro tío. Y después vino un señor, no sé decirte si es de Cali o de otro lado, un libanés que quería abrir un almacén aquí en Fusa. Eso que te digo, no me dejaban ni, si yo no podía arrimar a la ventana, me pegaba a mi papá, me decía adentro, adentro, y a todo el mundo. Al salir, aquí había un café, en esa esquina había un café muy grande, y entonces no me dejaban ni arrimar a la puerta ni a las ventanas, y al mundo decía, es mi novia, mi papá decía, es mi novia, para que, y no me dejaba, era prohibida mirar la ventana. Y me decía, si no te vas al Líbano ya te vas allá, aquí no te quedas. Yo no quiero darte a un colombiano a que se queda contigo un tiempito y después te bota y traiga otra señora. Y nosotros no somos de esta clase de gente que no más que para que duerme contigo un colombiano 1 o 2 noches y después dice adiós, adiós. Bueno, yo recuerdo que mis abuelos contaban historias de familia, que cómo era las calles, cómo era el sector, el barrio, cómo iba creciendo y que todo iba cambiando, que cada época es diferente. Que lo hacían a uno como imaginarse esos momentos de ellos, de cuando mi abuelita me contaba cuando iba a lavar en el río su ropa con las demás amigas, cuando restregaban su ropa sobre las piedras, que eran momentos, para ella eran momentos muy agradables. El papá de mi papá era un hombre trabajador. Él se desempeñó en el pueblo donde vivíamos con el comercio, tenía su negocio de comercio y me colaboraba en ese tiempo. La mamá de mi papá ya estuvo viviendo en Bogotá y allá pasó sus últimos años. Yo fui y la visité como en los años 1998, a finales de los años 90, y ya estaba muy avanzada, pero pues ella siempre le decía a uno, mijo, tenga
cuidado con las cosas, sea un hombre echado para adelante. Y el ejemplo que nos dejó pues es como de seguir perseverando por alcanzar los sueños, las metas y de pronto esos deseos no fueron tan bien infundidos en los papás de uno, digamos, más que en los abuelos. ¿Se acuerda, compadre, cómo era que llamábamos? Se llamaba en ese tiempo, era Corredor Ancho, ¿no? Corredor Ancho, que era por la carrera. Es por la carrera sexta. Por la carrera sexta con calle Quinta. Eso. Ahí queda, ahí es Calle Caliente. Corredor Ancho. Corredor Ancho. Y calle Caliente era, cobijaba de la carrera Quinta a la carrera séptima. Sí. Que eso, habían varios cafés en esa cuadra en esas dos cuadras. Entonces, llama el nombre de calle Caliente porque se presentaban frecuentes peleas entre los que estaban tomando cerveza. Ese es el motivo para que se llame calle Caliente. Bueno, ya hacia el sur, de la Quinta hacia la sexta, entonces habían varios negocios. El uno era de una familia Torres, de una hermana del difunto Tomás Torres. Luego quedaba otro negocio, era el motor. El motor ahí, vendían ropa. Exacto. Luego un negocito pequeño que era de una familia Achuri. Sí, el motor quedaba ahí donde está o donde estuvo un colegio. Exactamente. Ahí carrera sexta. Exactamente. Y por la parte, la parte de arriba era un señor Elías Guayer, que era el que tenía un almacén de ropa. Exactamente. Lo mismo quedaba enseguida el restaurante. Los Cazadores. Los Cazadores. Y yo quiero a la abuelita porque me da muchas historias bonitas. Referente a la encuesta que me están haciendo, sí he escuchado a mis abuelos afortunadamente viven. He heredado de ellos muchas cosas, la sabiduría y sobre todo la parte de saber escuchar a los demás y respetar. Anécdotas de mis abuelos, pues las historias de ellos, que antiguamente ellos tenían que trabajar mucho, que tenían que trabajar en el campo, que las abuelitas tenían que estar en su casa organizando su hogar. Entonces esas cosas son muy bonitas porque esas cosas ahorita no se viven. De mi abuelito, yo me acuerdo hace 63 años, tal vez fue el primer muerto que yo vi en el campo. Yo tenía 2 años. Él estaba sobre una tabla que como de 1,80 por 90, creo yo, que nunca más volví a ver la tabla y nunca más volví a ver a mi abuelito. A mi abuelita sí vivió unos años más y me recuerdo mucho que me quería, me consentía demasiado. Lo mismo yo a ella. Y de mi abuelito cuenta mi mamá que el modo de subsistir en el campo era él tocaba el tiple y mi abuelita con su vestido bastante ancho bailaban, los contrataban para fiestas, para matrimonios, pero a horas de camino, a días se puede decir, llevaban comida en una capotera para el camino, para el almuerzo o la merienda. Y eso era su sustento. Ella bailaba la botella de cerveza en la cabeza y él tocaba el tiple. Era el conjunto o orquesta que había en ese tiempo. De resto no recuerdo más. Yo recuerdo que cuando nos crió mi abuelita, una anécdota de ella siempre recuerdo es que una vez cogió a pringamos a mi abuelito por ponerle los cachos. Eso, trabajar, echar asadón, echar pica, echar almohadena en ese tiempo, porque en ese tiempo no había más probabilidades de nada sino el campo, que nos tocaba. Ellos sufrían mucho también en ese tiempo y sufríamos porque eso ahorita sí no sufre la humanidad con tantas vías y tantas buenas cosas bonitas que hay ahora.
del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron por... Heredando la palabra de mis abuelos. Cuando por vez primera mis labios te besaron bajo los arrayanes que estaban tan floridos, unas aves volaron, sus flores desgranaron, cayendo como estrellas en tus hombros queridos. ¿Te acuerdas de la fuente cristalina, los algarrobos que perfumaban con sus flores que al borde son rojizas, y de los